Es viernes, son las 2 y estamos en el tardeo del económico, como cada viernes. Hoy, cada semana digo lo mismo, pero es que hoy especialmente es cierto. Tenemos un invitado muy especial. Un hombre que dirigió durante 4 años al turismo balear, fue conseller de turismo del 99 al 2003. Seguro que muchos se acordarán de aquellos años, no de plomo, pero sí de mucho debate, de mucha controversia con la ecotasa. Nos acompañará hoy Celestí Alomà, que ya digo que fuera conseller de turismo. Un segundito. Me han de permitir que hoy les recomiende especialmente el económico de esta semana, porque hablamos de una cuestión fundamental para muchos, de las ventajas que tienen los propietarios de empresas familiares a la hora de dejarlas en herencia. La voluntad, al final, es que estas empresas puedan perdurar en el tiempo. Se lo recomiendo de verdad. Hay muchas otras cosas, además. Pero bueno, lo de las herencias, sinceramente, está muy bien y no está bien que lo diga. Aina, ¿no querrías o no? Bueno, está bien el tema, más que nada porque todos los que tienen una empresa familiar, ¿no?, a la hora de heredarla, si no tienes efectivo, podrías perder el patrimonio. Por eso hay fiscalidad especial, fiscalidad más baja, para que no tengas que vender la empresa que estás heredando. Pues vamos ya con Celestí. Celestí, ¿cómo estamos? Benvingut. Sí. Escolta, retirado ya de la política. De la política institucional, sí. Sí. De todas formas, las personas siempre hacemos política. A eso me refería. Supongo que sigues con interés la política local y evidentemente también la del Estado, ¿no? Sí. Pensaba en las elecciones del martes. ¿Qué te ha parecido? Bueno, las elecciones del martes son un cúmulo de errores. Es decir, es un fracaso del tacticismo del gobierno de Madrid. ¿Del gobierno de Madrid de Pedro Sánchez? De Pedro Sánchez, sí. Vale. Del gobierno del Estado. Del Estado. Del Estado, para entendernos. Es decir, se equivocaron con la moción de censura en Murcia y todo esto ha desencadenado lo que ha desencadenado. Se equivocó. Yo diría que Pedro Sánchez acierta cuando les hace caso a los partidos catalanes y a los partidos vascos. Cuando les hace caso a sus socios, va bien. Cuando lo que pesa es la maquinaria interna de su partido, va mal. Y entró en una polémica o una disputa política que en la campaña de Madrid que no pintaba nada en la campaña de Madrid. Es el presidente del gobierno del Estado, por lo tanto no podía entrar. Al entrar ha abierto una puerta de que la gran polémica de Madrid se traslade a otros sitios. Y por otro lado, también se equivocó en su momento cuando al inicio de la pandemia intentó mostrar una cierta autoridad, es decir, el gobierno central es el que manda, pero esto es un Estado autonómico. ¿Qué produjo esto? Cuando intentó rectificar ya era demasiado tarde y se quedó él en el papel de ogro
de ogro autoritario, y Ayuso se quedó en el papel de amiga, compañera con la que podemos ir a tomar copas. Y Ayuso Celeste, lo vestió muy bien de la palabra libertad, y Pedro Sánchez se ha quedado con la parte eso te iba a mala. preguntar, porque ha llamado la atención, ¿no? La palabra libertad y el Sí, concepto sí, el concepto o la derivación que ha sí. tenido, ¿no? Por una parte, las libertades históricamente siempre las defendía o las había defendido más la izquierda, pero ahora parece que es al contrario, ¿no? Al menos en esta campaña, y le ha funcionado a la vista de los resultados. Cuando le escuchas, ¿qué te sugieren? ¿Qué piensas? Primero, la libertad se está frivolizando, ¿eh? Es una frivolización de la libertad. La libertad de Ayuso es la misma libertad de Trump. Es decir, una es tomar cervezas y el otro es tomar lejía para matar al COVID-19. Es decir, es una frivolización de la libertad, es la defensa de los derechos de las personas. La libertad es lo que te permite expresar tu opinión, lo que te permite o donde se sustenta el derecho de cada uno, desde el derecho a la vivienda al derecho de la expresión. Pero, Y este pero, concepto de libertad ha quedado frivolizado claro, pero Sodostí, yo te escucho y digo, claro, yo estoy de acuerdo. La libertad es eso, la defensa de los derechos individuales y colectivos. Mi derecho individual a estar contigo a las 12 de la noche, pues hablando tranquilamente. O mi derecho de invitar a unos amigos a cenar de 8 grupos familiares diferentes, a 8 amigos. Y eso me lo conculcan. Y además ahora sin el paraguas del estado de alarma. ¿Cómo lo ves? Y a ahora ver, hablaremos del libro, ¿eh? No se me olvida. esto es cierto, es una parte de la libertad, pero no es menos cierto que estamos en una situación de pandemia, la última vez que la humanidad vivió una situación como esta fue el año 1918 con la famosa gripe española, la mal llamada gripe Yo española. española, exacto. Vale. Claro, el Estado tiene sus mecanismos para defenderse ante esto. Y el Estado lo aplicó, pero lo aplicó desde el punto de vista yo soy el que mando. Y ahí se equivocó, porque un Estado autonómico no lo manda solamente el gobierno central, es decir, las comunidades también tienen algo que decir. Desde el momento en que le quitas la voz a las comunidades, le permites a una comunidad, en concreto la de Madrid, hacer lo que ha hecho. Es decir, me dejan un callejón abierto o libre para esto, para decir todo lo contrario de lo que hace el Estado. Pero no quiere decir esto que lo sensato y lo que te aconsejaba la ciencia, es decir, la medicina, era hacer lo que ha hecho la distancia social, el confinamiento, etc., que es lo mismo que ya utilizaban hace 100 años, en 1918, como mecanismo de defensa frente a la gripe, porque es los únicos mecanismos que hay hasta que alcanzas una vacuna. Y la vacuna, estamos en ello, estamos en este camino. Por lo tanto, es decir, evidentemente que hay una excepción de la libertad, pero en este caso, digamos, está justificado, y por esto el estado de alarma no es un estado que imponga el gobierno, sino que lo tiene que aprobar el Parlamento, el Congreso de Diputados. Pero ahora no Y esto es tenemos muy estado de importante. alarma. El estado de alarma tiene que ir al Congreso de Diputados. Pero no hay ahora. No, ahora estamos en una situación que yo no me atrevo a explicar, Vale, pues porque eso. estamos en una situación que yo he votado, tú, Aina, hemos votado, y va a tomar una decisión en torno a nuestra vida cotidiana un juez.
¿En función de qué? En función de un código, digamos, sí, de una norma. No se sabe muy bien en función de qué se ha adoptado No te esta veo muy de decisión. acuerdo. No quiero, es decir, esto es un debate muy profundo, pero es difícil de entender. Es difícil de entender. Es cierto que si conculcas un derecho, el juez es el que tiene que decir, cuidado, se conculca un derecho. En este sentido, el juez tiene opinión, pero la decisión es del Ejecutivo, no es decir, la política no la tiene que hacer el Poder Judicial. En España estamos pagando muy caro la judicialización de la política. Ya no solamente en este tema, que es importante, pero en otros temas lo estamos viviendo cada día. Y España no va a tener una solución hasta que nos devuelva la política al terreno o los temas políticos al terreno de la política. Recordaba ahora, Celestí, al hilo de lo que decías, que precisamente, en este caso tú, dejaste la militancia del Partido Socialista cuando se decidió que se votara a favor del artículo 155, que recordemos que por aquel entonces tu presidente o el expresidente Chis Contic decidió salirse de la Cámara y no votar, ¿no? Lo cual le honra muchísimo. Es cierto, lo hicieron él y el expresidente de la Generalitat, Montilla. El señor Montilla. Exacto. Sí, efectivamente. Es decir, están de moda las líneas rojas. Pero realmente hay líneas rojas y hay otras líneas que son más rojas. Y esta era de las más rojas. Es decir, yo empecé en la política a los 17 años. Franco estaba mayor, pero aún nos dio mucha caña a todos. Con bandera roja, ¿no? Antes incluso de bandera roja. Fundé bandera roja aquí, sí. Y claro, los que nos metimos en política por unos ideales de antifranquismo, contra la dictadura, hay cosas que no las podemos aceptar. Es decir, muchas veces vas cambiando de partido o tal para no cambiar de principios. Y hay principios que no lo... Y yo el principio de estar al lado de los que imponen la sanción, en este caso del verdugo, no entra en mi forma de ser. Yo estaba en aquel momento al lado de la víctima. Y no siempre quiere decir que estás al lado de la víctima, pero en este momento sí. Y tuve que obrar en consecuencia. Pues muy bien, vamos a cambiar de tercio, si te parece. Celestí Domà, además de ser recordado, y lo siento, sobre todo por ser el impulsor de la ecotasa, del impuesto turístico, es lo que yo llamo un intelectual del turismo. Quiero decir que es uno de estos hombres que no hay tantos en Baleares, que piensan y reflexionan sobre cómo debería ser el modelo turístico de Baleares y hacia dónde debería caminar. Hoy, y rectifícame, Celestí, si me equivoco, ejerce, entre otras muchas cosas, de portavoz del Fòrum de la Societat Civil para la reconstrucció de les Illes Balears. Celestí, ¿qué es exactamente esto dos del... cositas. Dime, cositas. venga, vamos. O tres. Primero, que no te sepa mal recordarme por lo de la ecotasa, porque yo estoy muy orgulloso. No solamente estoy orgulloso, sino que creo que fue un paso importantísimo en lo que es la política turística. La política turística, por un lado, necesitaba y sigue necesitando de producto de calidad. La única manera de tener producto de calidad es generar infraestructuras que lo soporten. La ecotasa, entre otras cosas, era esto. Segundo, pero espera, Celestí, un momento. Porque no quería hablar de la ecotasa porque sabía que iba a pasar esto. Que me iba a... Escucha, pero ¿tú no crees que la ecotasa es una buena idea, pero que luego se ha
incluso contigo en el gobierno, diría yo que se prostituyó un poco aquello del dinero, ¿no? Que no se utilizó, no sé si en aquel momento, pero ahora, ¿no crees que eso de, por ejemplo, y aunque sean muy necesarios, vivienda de protección oficial? Hombre. Te doy mi opinión. Venga, cabe todo, pero el espíritu no era ese. El espíritu es, en aquel momento, sembrar almendros como se sembraron, Claro. comprar Sonreal como se compró, comprar el cuartel de intendencia para hacer un centro de exposiciones y estar a nivel europeo con una sala de 500 metros de cuadrados. Esto era la filosofía. Yo personalmente, y no es una crítica al gobierno porque hay que estar dentro para saber cómo están las cosas, pero yo personalmente, visto desde fuera, no me encaja la idea que teníamos de Cotasa con ni vivienda social, ni el ciclo del agua y de esto. Sí, tenemos un sistema económico alabado por todo el mundo, que nos vamos diciendo, que nos hemos presentado siempre como grandes líderes de turismo. Y tenemos este sistema económico que no es capaz de producir vivienda para la gente normal, la gente común. Producir vivienda o producir inversiones suficientes para una depuración de las aguas grises que ellos producen. Algo va mal. Y cuando algo va mal, no hay que ir a buscar la ecotasa como un elemento de urgencia, sino lo que hay que mirar es por qué va mal en profundidad. Y me paro aquí, porque ya como no conozco exactamente cómo va el tema por dentro, a lo mejor me equivocaría. Pero a simple vista no concuerda con la idea que teníamos nosotros en aquel momento. Vamos con el día de hoy. Explícanos un poco qué es esto. Perdona. No pasa nada. ¿Qué es esto del fórum? Sí, primero, el fórum es una organización de 25 entidades que se reúnen para debatir. Todos somos exactamente iguales. Es decir, yo allá participo porque formo parte de un colectivo de reflexión, que es un colectivo Alternativas. Por lo tanto, no soy portavoz. Yo hablo hoy del foro, pero no soy ningún portavoz porque no hay ningún portavoz oficial de entrada, porque es una plataforma de debate. De acuerdo. ¿Qué es lo que nos hemos planteado? Coincidimos las 25 organizaciones de diferentes, hay desde sindicatos, patronal, ecologistas, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Coincidimos en que la pospandemia, la sociedad de pospandemia no será lo mismo que antes. El mundo de antes o el mundo de después no será el mismo que el mundo de antes. Y que es necesario en este proceso de transición generar una estrategia que sume todos los esfuerzos de la sociedad. Si la sociedad no suma todas sus energías, desde el más grande al más pequeño, la cosa no irá bien. Es un momento crucial. Voy a citar el autor, más emblemático del neoliberalismo, es decir, de lo que yo no defiendo. Pero en esto quizás tenía razón, sí, tenía razón. Milton Friedman. Él decía que las crisis hay que aprovecharlas para reescribir la sociedad, el modelo. Él lo hacía desde el punto de vista liberal. Yo lo pienso desde otro punto de vista. Pero lo cierto es que la crisis te produce una situación en que hay que actuar, hay que reescribir, hay que redefinir situaciones. Y nosotros, las 25 organizaciones, coincidimos en esto. Es decir, es necesaria una estrategia para diseñar una
transición hacia lo que es el modelo post-pandemia. Y en esta transición, el gobierno, la administración, necesita crear instrumentos y le pedimos además que escuche a la sociedad. Y nosotros nos constituimos como plataforma para ser escuchados. ¿Nos van a escuchar? No lo sabemos. Pero lo que sí vamos es a discutir y a hacer propuestas. Guste o no guste. Pues y en esto estamos. Vamos con alguna propuesta, porque alguna propuesta sí que habéis hecho ya. Exactamente. Aparte, las dos primeras que coincidíamos todos es que se tenía que crear una oficina estratégica, que es lo que he dicho antes, para una transición. En Baleares, lo primero que tienes que plantearte es el tema del turismo. Vivimos del turismo, el motor de la economía es el turismo y seguirá siendo motor de la economía durante muchos años. Y está bien que sea así. Está bien que sea así. Que el turismo sea el motor. Vamos a los detalles. No porque queramos o no queramos, sino porque además la realidad nos dice que el turismo en los próximos años va a cambiar. Por dos motivos, esencialmente. Uno, porque hay lo que es el consumo, los hábitos del consumo van a cambiar. El miedo al avión, el valor del espacio, del entorno, las distancias sociales, el problema económico que genera una crisis en las economías familiares, el cambio climático, las altas temperaturas aquí y que en Centro Europa ya las temperaturas son mejores, etcétera, etcétera. Habrá un consumo que irá cambiando. Y después otro aspecto que va a incidir, que es la transición ecológica. Es decir, si Europa se plantea una meta 2030 y después una meta ya 2050 en que la economía tiene que ser neutra en cuanto a emisión de gases de CO2, ahí esto incide. Y no hace falta ir muy lejos para ver por dónde pueden ir los tiros. La ley, esta misma semana, está pendiente de aprobación en el Senado, ya se ha aprobado en la Cámara Baja. En Francia, la ley del clima. La ley del clima francesa va a prohibir al año de su entrada en vigor los vuelos internos, que puedan hacerse en tren en 2 horas y medio, máximo 2 horas y media. Nosotros tenemos una economía que dependemos de los aviones. Esto ya es una reflexión. No sé cómo reflexionar, pero hay que... Es decir, con esto que coincidimos. Pero tú sabes, tú sabes también como yo que aquí ni tenemos tren y que por tanto no se prohibirán en este sentido. La ley francesa no prohibirá los vuelos a Baleares. No. Aunque sí es cierto que se puede... Pero sí que Europa se puede generar va a un valorar clima... que uno de los grandes contaminadores son los vuelos. Es cierto. Y nosotros, como economía que depende del vuelo, podemos sufrir. Correcto. Sí, sí. Y como muy bien decías, nosotros no tenemos transporte público y por lo tanto aquí cuando uno viene genera mucho más emisión de CO2 que en su casa que coge un tranvía o un tren. Y además, como hemos creado un plató turístico que se llama Ciutat, y tienen que venir cruceros para los souvenirs y para que todo esto funcione, y resulta que los cruceros son contaminantes. Es decir, que estamos montando una economía sobre sectores que como mínimo estarán en cuestión. ¿A qué nos conduce todo esto? Nos conduce en que por una bajada de la demanda, los destinos competidores ya no es como antes. Nosotros ya no somos destinos refugio, ni seguramente no lo seremos en los próximos años. Es decir, por un aumento de competencia, seguramente no.
nos tenemos que plantear el turismo con menos turistas de lo que teníamos. Y esto es la primera reflexión en que ponemos sobre la mesa. Esto es lo que hay que... ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué nos conduce esto? Perdona, espera, Celesti. Menos turistas en verano, Menos turistas. en general. Podemos entrar en el detalle después. Vale. Si quieres, después. Vamos avanzando, pues, perdona. Menos turistas. Menos turistas quiere decir, ya simplemente en economía, te dices, bueno, pues yo tengo mucha oferta. Por lo tanto, pensamos y proponemos y nosotros llegamos a la conclusión de que hay que reducir oferta. ¿Cómo reducimos la oferta? Pues aquí es donde hemos entrado el debate. Y la primera propuesta es decir, hombre, un instrumento importante para reducir oferta son los cambios de uso. ¿Y quién lo hace? En el fórum están todas aquellas organizaciones que estaban en contra del cambio de uso. Y en cambio ahora lo proponemos. ¿Por qué? El cambio de uso entendemos que estuvo mal utilizado. Los ejemplos claros, los resultados del cambio de uso son Cala Mayor, el Arenal de Llummayor, es decir, porque se hicieron cambios de uso sin ningún control, sin ninguna estrategia, sin ninguna dirección por parte de la administración y generaron bolsas de degradación. Por lo tanto, nosotros lo que hay que hacer es definir estos cambios de uso. ¿Para qué? ¿En qué condiciones? Y esto es la primera propuesta. Propuesta. Me decías en todo, ya te contesto, durante todo el año, hombre, durante todo el año nosotros no es un debate que hayamos tenido el de la diversificación del turismo. Esto es un debate antiguo, es otro, pero sí entendemos que debemos generar un producto de calidad que tenga de mucho valor añadido y que que genere más riqueza que no un producto estándar. Pero déjame un momento, perdona, déjame un momentito, porque yo ahora te escucho con atención, veo las organizaciones que forman parte del fórum y digo, son más o menos, organizaciones vinculadas a la izquierda, por entendernos, ¿no? Y claro, digo, parece mentira. La semana pasada leíamos en El Económico que el que fuera conseller de turismo con el Partido Popular, Jaime Martínez, nos defendía que hay que eliminar plazas turísticas, que cuando lo dijo casi me caí de la silla, y ahora me encuentro a la izquierda que dice, y lo pone por escrito, que parece ser que solo quieren turistas ricos. No. ¿Sí? Oferta de calidad. Bueno, los pobres no tenemos derecho a ir de vacaciones. Este debate lo hemos tenido muchas veces. Y no contigo, pero vamos. Es un debate sumamente interesante. Sumamente interesante. Porque si quieres aumentar además de un debate económico, es un debate ideológico. Claro. Tiene los dos aspectos. Sí, sí. Y a mí me parece muy bien que la derecha se haya reconvertido y no se haya reconvertido vía Ayuso, sino que se haya reconvertido vía la sensatez de decir, oye, pongamos un poco de orden, intervengamos, la parte pública hay que intervenga porque hay que poner orden. Cuando aquí hablan de reducir oferta, estás hablando de un segmento muy determinado. Aunque reduzca la oferta, nos quedamos con 300 y 1000 o más plazas turísticas, las que sean. Son muchas plazas turísticas. Seríamos el destino del mundo casi con más plazas turísticas. No vamos a llenar estas plazas turísticas si solamente queremos millonarios. Por lo tanto, ya de entrada, el realismo nos dice que no hablamos de esto. Hablamos de calidad en cuanto a valor añadido. Es decir, buen servicio, buenas oportunidades de lo que es llenar tu visita, buenos museos, buenas diversiones, etcétera, etcétera.
que esto se ha olvidado mucho los últimos años porque destino refugio, venía todo el mundo y como sardinas. Pues estamos hablando de esto. Es más, y ahora voy a hacer una tangente. A ver. He defendido, y no sé si hay más gente que lo defienda, pero yo lo defiendo y lo defiendo sinceramente. A Baleares, a Mallorca concretamente, Europa nos debe una. Nosotros, cuando esto era una dictadura, vivía Franco, nosotros nos incorporamos a la reconstrucción de Europa de manera directa y nos implicamos. ¿Por qué viene turismo de masas en Baleares? Turismo de masas en Baleares viene porque en la reconstrucción, los años después de la Segunda Guerra Mundial, la gente tuvo que trabajar muy, muy, muy duro para reconstruir Europa después de la guerra. El esfuerzo de la gente trabajadora y las clases medias fue brutal. Y dentro de este esfuerzo, una de las reivindicaciones fue las vacaciones. Y vinieron de vacaciones a Baleares. Y nosotros nos convertimos en una pieza económica básica en la reconstrucción de Europa. Nosotros, desde el punto de vista marxista, permíteme que te hable de marxismo, éramos el lugar de descanso de la fuerza de trabajo. Es decir, las fábricas europeas no hubiesen rendido como rindieron si la fuerza de trabajo no estuviese bien descansada en Baleares. Y esto nadie nos lo reconoció. Claro. Y esto nos deben una. Es decir, o ahora, sea que el favor se lo hicimos. Nos el favor se lo hicimos nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Claro, y nosotros somos tan como somos que decir, amén, amén, sí, sí. Vale, somos, ¿me entiendes? Y nos deben una, nos deben esta. Es decir, el modelo que tenemos ahora, que hay que reconvertirlo, lo tenemos así porque les ha ido, a ellos les interesó, no porque a nosotros, quien definió nuestro modelo fue Miquel Tastans Oliver, Amengual, Gran Hotel, que era un modelo de éxito, pero de éxito. Y nos reconvirtieron por unas necesidades de unos señores. Que está muy bien y deberíamos estar orgullosos de haber contribuido, pero que no lo reconozcan. Y cuando este modelo chirría, necesitamos la ayuda de Europa para reconvertirlo. Y reconvertirlo quiere decir diversificar, que es una de las propuestas que hace el foro. Celestí, en cuanto a los cruceros, el Fòrum de la Sociedad Civil tiene una postura única o tiene una recomendación en cuanto a cruceros, porque entiendo que si está PIMEM y está el GOB, un poco de discusión sí que parece que puede haber, ¿no? Iremos hablando sobre muchos temas. Este tema aún no lo hemos hablado, pero intuyo por lo que hay allá dentro, es que nos moveremos en la misma línea de la plataforma de los cruceros, la de Palma 21 y esta gente, porque están dentro del foro. Pero en el foro es un tema que no hemos hablado, con muchísimos temas que no hemos hablado. Por lo tanto, ahora decirte qué opinión tenemos, no me atrevería a avanzarlo, pero que va en esta línea seguramente, pero seguro, esto es evidente. Y a lo mejor es nuestra idea, ¿no? Porque trabajamos cada día con los datos, con el turismo, con la información, con las noticias, pero no sé si en casa la gente tendrá también la sensación de que es que hace años y años que hablamos de lo mismo, de reconvertir, del todo incluido, después de la calidad, después de la desestacionalización, de las alternativas al sol y playa, ¿no? Primero era hace décadas en contra de la construcción, más o menos, y ahora es como con el turismo que recibimos, ¿no? Prestado, se convirtió en turismofobia, etcétera, etcétera. Yo me he apuntado a algunos movimientos que han surgido en torno a la necesidad de regular o de cambiar los excesos del modelo turístico y de la economía, ¿no? En 2015 nació la Fundación Impulsa.
Lo que quería con capital público y privado, con patronos, empresas, era la apuesta por esta necesidad de mejorar o aumentar la competitividad, ¿no? Luego, en 2018, el Cercle d'Economia tuvo la iniciativa Repensar Balears, ¿vale? Que era especialmente reivindicativo con el REP, con el régimen especial, y nos decían ya que la preocupación era por el monocultivo turístico, por tantas entrada de capital extranjero y tanta actividad inmobiliaria, los problemas socioeconómicos que derivaban de la excesiva estacionalidad turística. Luego vino la pandemia, ¿no? Y nos encontramos con el manifiesto de la vida al centro, que firmaron más de 150 entidades y que nos hablaban como de volver, como el nombre dice, ¿no? La vida en el centro, poner a las personas en el centro y no a la economía. Luego también ha salido la plataforma Vacunas, Salud y Economía. Ha salido la iniciativa Sosturismo, que aunque nosotros lo que recordamos de Sosturismo son las pancartas, en realidad la iniciativa salió de pequeños empresarios y asalariados del Llevant, ¿no? Y luego se hizo más grande. También ha salido en otro orden de cosas la plataforma Resistencia Balear. Que lo que querían era seguir trabajando, potenciar la economía, ¿no? Ha salido el movimiento Tots Junts, que busca pues, poner a los partidos de acuerdo para repensar el futuro. Y también salió, si no recuerdo mal, en octubre de 2020, vuestra plataforma, el Fòrum de la Societat Civil, que también busca una cosa parecida, ¿no? Pensar en el futuro, pensar en los cambios del modelo económico. A mí todo esto lo que me lleva a pensar es que muchas de las soluciones que ahora vemos necesarias ya las estamos pensando desde hace años, pero ¿qué nos está frenando? ¿Qué nos está frenando? Y a lo mejor el punto que ha puesto la pandemia es que es más urgente de lo que pensábamos, o ¿qué hay de nuevo en todo este debate? A ver, ha citado mucha gente que debería expurgar una mica, porque no todo es... Pero lo cierto es que hay es decir, diferentes opiniones. Y la pandemia ¿qué ha puesto? La pandemia ha puesto de relieve que, primero, que el sector servicios, una sociedad de servicios, tiene escasos recursos de defensa ante una situación como esta, la pandemia. Es decir, ha producido más más para prevenir o para ayudar a la pandemia la escuela de corte y confección de mi pueblo, que hizo mascarillas, que toda la planta hotelera, que no ha podido hacer nada. Este pueblo de Llubí, ¿no? De Llubí. De Llubí. De toda la planta hotelera. Y es una mutar lo que digo. Bueno, no es tan mutar como pueda parecer. Es decir, la planta hotelera o el turismo, ¿qué es lo que ha producido en esta situación? ERTES y estas cosas. Es decir, se ha tenido que rescatar. Y esto ya hace pensar mucho. Es decir, estamos en un sector... Els refraneros ja lo dicen desde siempre, no pot posar tots els ous dins la mateixa cistella. Pues nosotros, esto, que lo dice el refranero, lo hemos tocado con las manos, es decir, hay ejemplos claros. Y esto es un punto de reflexión. Dos, yo he dicho muchas veces y que la pandemia lo que ha producido es que ha desaparecido el corto plazo. La sociedad se estaba planificando para 2030. Es decir, y nos viene una pandemia y resulta que el proceso de 2030 ya se nos ha cortado. Es decir, cuando salgamos de la pandemia ya estaremos con las obligaciones que nos teníamos puestos por 2030. Todo esto incide en lo que decía, en un panorama absolutamente cambiante. Este mundo que saldrá post pandemia es lo que precipita que haya tantas propuestas.
que coinciden todas las propuestas, con mejor o peor intencionadas, más o menos representativas, que quieren entrar en el debate, quieren participar en un debate. Y esto es el primer punto importante. Es un momento en que hay que escuchar a la sociedad, y no solamente escuchar, sino que la sociedad tiene que participar. El fórum, ¿qué tiene de característica esencial? El fórum, las organizaciones fuertes, las que, digamos, le dan... a mí me dicen, que no lo sé, pero me dicen, y lo creo, que a través de la red del fórum se llega a 70.000 personas. Es mucho, es mucho. ¿Por qué se llega a esto? Porque son años y años de trabajo. No es una idea ocurrente que sale de un momento. No, son muchos años de trabajo. Y esto lo que le da, digamos, consistencia. Pero el fórum no es un lugar cerrado, es un lugar para el debate, abierto al debate. El debate bien intencionado, sin intenciones políticas. Es Pero decir, está cambiando el debate porque las ideas son las mismas desde antes de la pandemia. No son las mismas. No son las mismas. A ver, las mismas que te refieres, de hace un tiempo, de atrás. Sí. Bueno, sí y no. No, por ejemplo, Es decir, vosotros por ejemplo, ahora defendéis el cambio de uso y hace 2 años no, o 3. El cambio de uso, por ejemplo, es un instrumento que ya se utilizó. Y lo utilizó el sector empresarial así, de motu propio, sin mucho control. Y no llegó a donde no llegó. Efectivamente, ante esto, sindicatos decían, tiene que haber cambio de uso porque se pierden lugares de feina. El mundo ecologista decía, cambios de uso no, porque lo que se consolidan son impactos negativos sobre el territorio. Bueno, pues, ¿qué instrumento hacemos para retirar oferta, para convertir? No la vamos a retirar toda, sino que habrá que reconvertir una parte. Pues el único instrumento es el cambio de uso. Y resulta que no estábamos de acuerdo. A ver, y tuvimos un gran debate y definimos el cambio de uso y pusimos las limitaciones, las líneas rojas, una vez, las características en qué tenía que concretarse el cambio de uso para vivienda social, para iniciativas de economía cuaternaria, etcétera, etcétera. Esto está definido sobre el documento. Sí, perdona, un momento, Celestí. Esto precisamente está definido en el documento, que es un trabajo que habéis hecho muy a fondo, y decís en qué casos veis bien el cambio de uso. Pero yo cuando lo leía pensaba, o sea que un hotel obsoleto lo hemos de convertir en viviendas de protección oficial. Digo yo que el empresario, el propietario, tendrá derecho, si quiere... Exactamente. Perdona, exactamente. A no hacer viviendas de protección oficial, porque a lo mejor le sale más rentable hacer una residencia de la tercera edad o pisos de lujo. Bueno, aquí ya hablaremos de los pisos de lujo. Pero claro, vosotros lo limitáis mucho. Porque porque además... Perdona, me dejas un momento. Decir, no. Y los hoteles que de 2 habitaciones hagan una. O de 3, 2. Claro. Y es que vosotros encamináis al empresario. Yo no soy empresario ni tengo hoteles. Pero si tuviera hoteles, claro, es que me quieren quitar plazas y no me dan nada. ¿Qué hago? Nosotros no es un plan quinquenal lo que hemos hecho. No es un plan quinquenal de obligado cumplimiento. Ya. Vale. Nosotros hacemos líneas que creemos que pueden ser líneas maestras en una estrategia. Vale. Y
yo cambiaré el uso de mi hotel si yo quiero cambiarlo, si no, no lo cambio. Vale. Pero si Pero, queremos, pero, podemos pero incentivarlo. perdona, Sí. pero este uso del hotel me lo puede cambiar el mercado Vale. y el mercado me va a hundir. Nosotros lo que decimos ante esto, que la transformación la haga el mercado y la experiencia del mercado es, vuelvo a repetir, Serenal de Llucmajor, Cala Major de Palma, es decir, zonas, tal, decimos, gobierno, incentive los cambios de uso. Gobierno, incentive los cambios de uso. Y si hace falta en algunos casos, los incentive fiscalmente, no los subvencione, ¿eh? Incentive fiscalmente. ¿Por qué? Porque en algunas zonas, especialmente en la Bahía de Palma, hace, hace falta mucha vivienda social. Por lo tanto, incentive hacia esto. Esto, para un edificio que está amortizado en 3 o 4 veces amortizado, puede ser una buena salida y una mejor salida que una degradación producida por el mercado. Pero no somos nosotros el que tiene que decirle cambie. Y esto es decir, marcamos unas líneas. ¿Qué decimos además? Decimos, mire, no podemos caer en el error que estamos viendo y que hemos caído históricamente. Balneario Sets, que nos fulminó la imagen en Alemania. El Balconic y no sé cuántas cosas más que terminan en INC. Nos entendemos. En Magaluf. Inglaterra. Sí. Pues antes que llegara esto no se llega caído del cielo. Esto se llega porque hay un empresario que la única manera que tiene que vender sus plazas es este sector, un tour operador que el único segmento de mercado que es capaz de entrar en y un avión que viene por la noche y ya, es decir, antes de entrar de esta cadena, vayamos a incentivar que esto desaparezca. Esto, además de una salida a este segmento, es una transformación o una ayuda al que queda. Es decir, quitamos la competencia desleal y la competencia que nos hace daño a la imagen. Y hay que buscar la estrategia. Hay que cambiar. Nosotros, primero, un cambio de uso depende del ayuntamiento. Quien tiene potestad sobre el cambio de uso son los ayuntamientos. Por lo tanto, tienes que cumplir el plan general urbanístico. Dos, en según qué zonas, es decir, la gente de las organizaciones que estamos en el fórum, entendemos que o hay reticencias a que sea piso de lujo, mercado normal, porque la deficiencia es la otra. Y si es vivienda social, cumple una función social y se puede incentivar desde el punto de vista fiscal, no en otro caso. De todas maneras, ya te digo, ¿quién tiene que definir el cambio de uso? Es el ayuntamiento, y el ayuntamiento sabrá si le hace falta otro tipo de vivienda. Desde el fórum no lo impulsamos porque creemos que no genera ninguna servicio social, ningún bien social. Impulsamos y hubo debate y hay que definirlo, habrá que definirlo bien en su momento, en que sería bueno en algunos casos cambio hacia el uso sociosanitario, pero tampoco es privatizar la sanidad, porque si caemos en la privatizar la sanidad, las organizaciones de la plataforma no están de acuerdo, la mayoría. Por lo tanto, hay que matizar en qué estamos hablando. En lo que sí estamos de acuerdo todos es en el esponjamiento, pero el esponjamiento es algo muy puntual, es casi microcirugía, pero que puede ayudar. Puntual y caro, ¿no?
¿eh? Puntual Es y caro. caro. Es caro, pero es muy rentable desde el punto de vista de crear una red urbana de mucha calidad. Y esto siempre y en el futuro aún se valorará más. Es caro, pero es rentable. Y en lo que también estamos de acuerdo es en que muchos de estos edificios podían ser instalaciones para otros segmentos de actividad económica, sector de tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Esto qué implica? Esto implica no que lo diga un foro o que lo diga el otro, es que me gusta ya aquí. Si lo dices, te gusta, pero no haces nada. Esto implica tener una estructura administrativa como tienen en todas las reconversiones, porque estamos hablando de una reconversión, para ir a captar capital, iniciativas, para saber quién aquí, el clúster biotecnológico, qué necesidades tiene, el mundo de la investigación científica en materia marina, que actividad económica puede sustentar estas investigaciones, etc. Esto necesita de una oficina de captar, de dirigir, de ayudar. Y esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Un momento alto tendrá que hacer. Yo el otro día decía que habrá que hacer cosas que no hemos hecho nunca. Y evidentemente habrá que hacer cosas que no hemos hecho nunca y no tenemos mucha experiencia. Pero en otros sitios sí que tienen experiencia. Y en este sentido es donde valoramos el cambio de uso. Nosotros no, ya te digo, no es un programa de esto quinquenal, de decir, ahora vamos a hacer. No, no. Es más, queremos abrir un debate, porque si yo digo cambio de uso, muy bien. El que tiene que decir cambio de uso es el gobierno, el municipio y al final, en definitiva, el propietario del edificio. Que Y lo esto de digamos la nosotros está bien, pero ¿por qué? Porque creemos que es necesario un debate que permita hacer una estrategia, y una estrategia es una estrategia colectiva, con dinero público. No es el dinero del foro, es un dinero público que pretendemos que sirva para el conjunto de la sociedad. Y esto habláis también vosotros de la deconstrucción de la costa. La deconstrucción de la costa, sí. La costa me lo conozco bien porque tú sabes que he sido 6 Sí, años sí. o no sé cuántos jefe de costas. Bueno, la deconstrucción de la costa incluimos el tema del esponjamiento, porque además también tengo cierta experiencia en esponjamiento. Y te pondré un ejemplo y la gente lo entenderá. Tú vas de Illetas a Palma y vas por medio, todos son edificios, menos un trocito que es que es de Guapo. Pues este que es de Guapo es que la conexión de lo humano con lo marino es un trocito de un hotel que se tiró. Si no se hubiese tirado, no habría este valor que no produce nada, pero en cambio produce satisfacción, da calidad al sitio. Esto es la deconstrucción de la costa. En la costa hay infinidad de chiringuitos que ya no que tienen un restaurante a 200 metros detrás, que no tienen ninguna función de estar allá, que son concesiones que ya se han terminado, se van a terminar, pues limpiar. Es decir, dignificar lo que es nuestro anillo, nuestro anillo periférico que tanto aporta desde el punto de vista estructural a la economía de estas islas. Esto es lo que es la deconstrucción de la costa. Vamos a continuar. Uno de los temas que tú ponías sobre la mesa es la ocupación, ¿no? El empleo. Claro, Sí. la eliminación de plazas lleva obligatoriamente consigo menos empleo. O al aumentar la calidad de los hoteles necesitarán más trabajadores y una cosa compensará a la otra. No me atrevo a decir que una cosa compense la otra. Sí, lo que es cierto es que un aumento de calidad de los hoteles hay un aumento de puestos de trabajo. Esto es evidente. Igualmente que si es una transformación de un establecimiento hotelero a una actividad sociosanitaria,
es un aumento grandísimo de puestos de trabajo. Es decir, nosotros no entendemos lo que es una reconversión del sector turístico y, por lo tanto, una retirada, un decrecimiento en número de plazas o de oferta sin una diversificación. Tanto, son dos caras de una misma moneda. ¿Qué ocurre? Que por parte de lo que es la administración, por parte que es el sector público, hay que trabajar en las pasarelas laborales. Es decir, la gente no... Es decir, estamos hablando de un proceso a lo mejor de 10 años. Y en estos 10 años no podemos dejar a la gente por la calle. Es decir, sin puesto de trabajo. Y hay que ir compensando y generando y creando la formación. Hay muchos sectores, bueno, algunos sectores, porque aquí, a excepción de turismo, de lo demás no hay mucho. Por lo tanto, sectores. Los sectores a diversificar, yo diría, por lo que nosotros hemos captado, que tienen 3 problemas graves, en general, después en particular ya sería, pero en general. Uno, falta de formación de la gente, no tienen gente formada, y esto lo ligamos ya a las pasarelas que hablaba antes. 2, no tienen promoción exterior. Aquí la promoción solamente la han tenido el sector turístico, no lo ha tenido, ni el sector del calzado ha tenido promoción. Mucho menos los sectores tecnológicos, náuticos, etcétera, etcétera. Y suelo industrial. A veces, suelo industrial utiliza una palabra antigua. Debería hablar de startups y estas cosas que hay. Pero como soy antiguo, lo digo. Experimentado. Más que antiguo, experimentado. Claro, carnet de identidad ya viejo. Estos 3 aspectos son 3 aspectos que ayudarían muchísimo a otros sectores que a duras penas consiguen, y esto podría ser la base de una diversificación. Esto, en el tiempo, evidentemente, cuando hablamos de diversificación estamos pensando en puestos de trabajo muy cualificados, pero también todo puesto de trabajo muy cualificado que genera puestos de trabajo que no necesitan tanta cualificación. Nosotros tenemos un sector servicios que tiene unos niveles bajos de cualificación, por lo tanto no vamos a convertir un puesto de trabajo de baja cualificación en una de alta cualificación, pero sí que se generan... En este proceso es donde hay que hacer un gran esfuerzo de ayudar a estas pasarelas. Vale, Celestí, son casi las 3. El tiempo... Y no hemos comido. Y no hemos comido. Y el tiempo ha pasado volando. A mí... Bueno, siempre tengo hambre, pero bueno. Déjame solo una pregunta más y te pido por favor que sea breve en la respuesta, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido la... ¿Han dicho algo las instituciones? ¿Ha habido respuesta ya? ¿Hay feedback? Nos han recibido. En algunas instituciones la respuesta ha sido muy positiva y en las otras más bien fría, pero no sabemos, se puede calentar en cualquier momento. Bueno, está bien. Hay esperanza, no? Celestí, moltíssimes gràcies. Vosaltres, Ha estat un autèntic plaer. He disfrutat molt de poder xerrar amb tu aquesta horeta. Feia molta estona que no parlava. I tant, i tant. Gràcies. Ja ho sabeu, quan vulgueu, nosaltres encantats de poder participar a qualsevol debat, a qualsevol cosa. Gràcies, Moltes Celestí. gràcies. I de res, Aina, hem après moltes coses avui amb en Sí, Celestí, saps la yo me quedo veritat? con la nota positiva entre la urgencia, ¿no? La posibilidad de que esto puede ir a mejor, ¿no? No es necesariamente un cambio a peor, sino es un cambio, pero no es en negativo, ¿no? No tiene por qué. Claro, ha de ser un cambio a mejor, ¿no? Si no, no vale la pena cambiar. Bueno, partimos de una crisis, ¿no? Hay que ir a mejor. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. El viernes, un poquito más. A las 2, el tardeo del económico.